Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Gracias, gente querida, por tanto amor. Gracias por su aceptación y gracias por sintonizar este programa diariamente, conectarse a él. Yo doy gloria a Dios por estas emisoras radiales que están transmitiendo el programa y alabo al Señor, pues, por las redes sociales que nos permiten llegar a todas partes del mundo. Hoy, a través de YouTube, nos están viendo en tantos lugares. Estoy emocionado con eso. Nuestro canal en YouTube es Pastor Díaz Pavón. Vaya a YouTube y búsquelo allí. Pastor Díaz Pavón. Puede escuchar diariamente este programa. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy vamos a escuchar la primera parte de un sermón que lo llamamos Relevancia de la Iglesia. Estamos viviendo en una época interesante en lo que respecta a esto. Y cuando yo digo interesante, me refiero a interesante para el estudio, interesante para observarlo, pero de alguna manera peligroso para mucha gente. Peligroso porque el relativismo que se ha apoderado de la mente de millones de personas en todo el planeta hace que la gente piense que ellos pueden decidir con respecto a Dios. Decidir que Dios no nos define y que Dios no determina nada, sino que le servimos a un Dios que nosotros diseñamos y que nosotros decidimos qué piensa, qué cree y qué opina. Igualmente, entonces, la iglesia tiene que ser conforme a lo que la gente opina. Nuestro teléfono para que todo aquel que quiera comunicarse lo haga es el 305-228-9697. 305-228-9697. De inmediato, vamos al púlpito y escuchemos la primera parte de este mensaje, relevancia de la iglesia. La relevancia de la iglesia ha sido puesta en duda por mucha gente a través de los años. Esto no es nuevo. Satanás ha intentado menospreciar de alguna manera lo que Dios hace o lo que hace la iglesia. El otro día, en una conferencia a un grupo de pastores, hablando de algunas de las cosas que suceden entre los hermanos, entre los cristianos, yo decía, las estadísticas dicen que los cristianos oran cada día menos. Las estadísticas también dicen que los cristianos leen la Biblia cada día menos. Y que el porciento de cristianos en el mundo disminuye gradualmente. Tal vez somos más los evangélicos hoy que hace 20 años, pero porcentualmente somos menos. Los otros han crecido más. Y comenté en esa reunión que si no existiera la Biblia y yo no hubiese leído lo que está en la Biblia, analizando lo que mis ojos ven, yo diría, a la iglesia no le quedan 10 años de vida. En una década, la iglesia se extingue. Pero yo he leído la Biblia. ¿Amén? Y he leído la historia.
Dios me concedió el privilegio, por ejemplo, de ir a una gira a algunos países, a algunas ciudades de Rusia y a muchas ciudades de Ucrania. Y compartir no con la iglesia pública a la que todos van, casi como museo, sino compartir con hermanos y ancianos restos de aquella iglesia de la cual leíamos en los libros, la iglesia subterránea. Me tocó conocer a pastores a los que habían mutilado físicamente por confesar a Cristo como su Señor. Y me tocó sentarme a la mesa con familias que habían sido diezmadas. A mi hijo mayor lo asesinaron predicando. A mi hija la raptaron y luego encontramos su cadáver por predicar a Cristo. Mi papá murió preso. No por razones políticas, sino por predicar a Cristo, por hablar de Jesús. Eso es un privilegio. Curiosamente, ninguna de esas familias lo dijo con tristeza. Yo estaba triste mientras lo escuchaba. Pero ellos lo estaban diciendo como quien dice, mi abuelo fue héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y lo condecoraron. Nunca vi ni sentí tristeza en sus palabras. Los ucranianos fueron de las naciones más oprimidas por la Unión Soviética. ¿Sabía usted que Ucrania es el país que más misioneros ha enviado a Rusia? Se suponía que usted decía gloria a Dios en esa parte. O cuando menos, wow. La iglesia ucraniana no alimentó odio contra Rusia. La iglesia ucraniana entendió que esa gente necesitaba al Señor a quien ellos conocían. La iglesia es relevante en todas las culturas, en todos los sistemas políticos. Y no importa cuán cerrado esté determinado sistema político contra la iglesia va a ser relevante allí. Si los políticos lo saben, lo entienden, lo ven o no lo ven, eso no tiene importancia. La importancia es totalmente relativa. Porque Dios siempre va a hacer lo que determinó hacer. El Señor va a cumplir su propósito. Alguien que diga conmigo, el Señor cumplirá su propósito. Diga, el Señor cumplirá su propósito en mí. Alguien puede decir, el Señor cumplirá su propósito en mí. Si yo no hubiese leído lo que la Biblia dice acerca de la iglesia en los últimos días, yo creería que la iglesia va a desaparecer. Pero la iglesia no va a desaparecer. Porque el cuadro que pinta la escatología bíblica no es la de un pueblo cobarde, pusilánime, tímido, escondido. Es de una iglesia gloriosa. La iglesia del Apocalipsis es gloriosa. Pastor, pero perseguida. No, si yo no dije que tenía libertad política, yo dije que era gloriosa. Amén. Gloriosa. A mí me sorprende el libro de los Hechos, por ejemplo, porque el pasaje donde dice que el evangelio, la palabra crecía y se extendía, está escrito en un contexto cuando Jacobo acaba de ser asesinado, Juan y Pedro encarcelados, y la hambruna comenzaba, la escasez económica, y dice que la iglesia, la palabra, crecía y se multiplicaba. Nada tiene que ver lo que opinan los políticos. No afecta en nada la relevancia de la iglesia.
En medio de una sociedad, la iglesia es relevante. La iglesia es importante. La iglesia es significativa. La iglesia puede decir amén. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Sí, hay que decirlo. Yo soy la iglesia. Esa iglesia escritural. Yo no sé cuántas denominaciones, yo no sé cuántas iglesias locales, yo no sé cuántos grupos pueden decir yo soy la iglesia. Pero la iglesia del Señor tiene algunas características que quiero enfatizar en el día de hoy, porque la iglesia es importante. Satanás se ha equivocado a través de los tiempos al negar la relevancia de la iglesia. En algún momento atacó a Jesús porque era un niño. ¿Usted recuerda alguna vez? ¿Le llega a la memoria la época cuando usted era un niño y alguien que le hizo una travesura? Sí, yo tengo algunas memorias de eso, algunas memorias. Algunas de ellas en la iglesia. Cuando yo cuento mi testimonio, yo cuento como una vez en una iglesia, siendo yo un muchachito, predicador, apenas cumplía 18 años y estaba celebrando campañas y tuve que enfrentar un juicio. El juicio era porque yo me había pentecostalizado. Y yo no sabía que eso estaba entre los pecados capitales. Yo me había pentecostalizado. Y yo pregunté, ¿qué es eso? Y entonces mi acusador, un buen pastor, dijo, de esos que andan micrófono en mano en las plataformas y en lugar de hablar español se la pasan hablando en lenguas. Y yo dije, yo no hablo lenguas. Yo no había vivido la experiencia en aquellos días. Y dije, además, usted no tiene pruebas de lo que está diciendo. No solo que yo no vivo esa experiencia, sino que usted no tiene pruebas. No me importa, dijo. Sí. Es la primera vez que estoy en un juicio donde no tener pruebas no importa. Eso no tiene ninguna importancia. Entonces dijo, usted anda en esas campañas orando por los enfermos y subiendo a la gente a testificar milagros. Y yo no sabía qué contestar, me dieron deseos de llorar. Así es que se me comenzaron a salir las lágrimas sin poderlas controlar. Y yo recuerdo a ese muchachito de vez en cuando. Y digo, ¿cómo quisiera haber estado allí yo? Ese pobre flaquito no tenía quien lo defendiera. Si yo hubiese estado allí, hubiese puesto en su sitio a más de uno. Pobrecito. El diablo pensó que como Jesús era un bebé, él lo podía acabar. Y movilizó el imperio romano para acabar con él. Pero Dios se salió con la suya. Aleluya. Diga, mi Redentor vive. Satanás disfrutó mientras a Jesús lo azotaban y lo golpeaban. Él no entendió bien el mensaje. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Iglesia, usted es relevante e importante en el plan de Dios. La iglesia a través de los años, de las edades, ha sido menospreciada por mucha gente y atacada. Tanto la iglesia universal como la iglesia local. La iglesia todavía en el día de hoy sigue siendo menospreciada. Yo recuerdo mi niñez en la iglesia cuando a mí me parecía que la iglesia era cosa de viejos. Pues se murieron los viejos. Como usted habrá notado, ya no quedan viejos en la iglesia. Se murieron todos aquellos viejos y la iglesia sigue caminando. Nadie puede detener
la iglesia, nadie puede detenerla. Nadie. La iglesia tiene vida porque es del Señor y porque Dios tiene propósito con ella. Gente dice cosas como, a mí me gusta Cristo, pero no la iglesia. Yo amo al Señor, pero no me gusta la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia, no me interesa la iglesia. En la iglesia hay mucha gente mala. Entonces los hermanos deciden defenderse y negar esa realidad. Y yo interrumpo esas conversaciones para decir, ellos tienen razón. En la iglesia hay mucha gente mala. Es que la iglesia está llena de hipócritas. Y yo digo, tiene razón. Es que en la iglesia hay mucha gente con doble vida. Y yo digo, tienen razón. No les digan que es mentira, porque tienen razón. Y no se enojen. Déjenme explicar lo que estoy diciendo. Yo le digo a la gente, tienen razón, porque yo soy un ejemplo de que ellos tienen razón. Yo viví 15 años en la iglesia sin ser salvo. 15 años, eso es muchos años. Si usted lleva más de 15 años en esta iglesia, se puede convertir hoy. Yo llevaba 15 años en la iglesia, desde 0 hasta 15. Me bautizaron y todo. Tocaba la batería, tocaba el bajo, cantaba en el coro, dirigía cultos, enseñaba en la escuela dominical, pero no era salvo. No había nacido de nuevo. La experiencia del nuevo nacimiento me llegó a los 15 años de edad. Así es que yo sé que eso de que hay gente con doble vida en la iglesia es verdad. Porque yo recuerdo en mi pueblito, Vega Baja, estar un viernes en un culto de jóvenes pensando que se acabe el culto, que el baile comienza a las 10. Sí, hoy toca fulano de tal. Y yo estaba desesperado porque terminara el culto para escaparme. Claro, cuando llegaba a casa le decía a mamá que hubo vigilia. Eso fue una cosa maravillosa y estábamos clamando. Cuando la gente dice doble vida, yo digo sí, yo sé de eso, es verdad, soy testigo. Yo vivía esa doble vida. Claro, el diablo tampoco estaba muy contento porque luego estaba en el baile pensando que estaba en pecado y ¿qué yo hago aquí? Ay, Dios del cielo. Sí, no era feliz en ningún lugar porque nadie es feliz sin Cristo. Nadie. Cuando uno está vacío, cuando la relación con Dios es superficial, entonces no experimentamos felicidad plena. La descripción que hace el apóstol Pablo en este versículo es extraordinaria. Él comienza diciendo, esto te escribo, y se refiere a lo que ha dicho en los versículos anteriores, cuando dio los requisitos para diáconos y para obispos. La frase del apóstol es interesante. El que anhela obispado, buena cosa desea, pero... y ahí está el pero sepan, ¿sí?, que hay requisitos. Y le dice, el obispo, y comienza diciéndole, debe ser marido de una sola mujer. Y luego le habla a los diáconos y dice igual, marido de una sola mujer. Que realmente implica fiel a una sola mujer. No solamente casado con una, sino fiel a ella, fiel a esa. Porque hay gente que le es fiel a más de una. Estoy casado con una, pero guardo los recuerdos de Carmencita, mi primer amor. La gente vive... mi primera, yo nunca olvidaré a Juanita, yo nunca olvidaré a Clotilde, yo nunca. Ay, Gladys. La gente es tremenda. Hace muchos años, muchos,
más de lo que usted está imaginando, muchos. Yo tuve una pareja para consejería. Aquella pareja tenía conflictos y yo estaba tratando de ayudarlos, pero yo sentía mientras ellos me hablaban que faltaba algo, había una pieza que no encajaba porque era la pareja perfecta. Todo lo que hacían estaba bien, pero aún así ella continuaba sospechando de él y él me decía: yo salgo todos los días de trabajar a la misma hora y llego a casa a la misma hora. Y llego y ella me pregunta que de dónde vengo. A mí no me da la gana de contestarle. ¿Qué sé yo? Averigua. Dice, esa mujer se despide de mí y a veces me estoy vistiendo para irme a trabajar y uso la misma ropa, las mismas corbatas, la misma camisa blanca aburrida esta. Y me estoy vistiendo y me dice, adiós, ¿y para dónde va tan elegante? Entonces yo le digo, voy a la feria, voy a la playa, me voy a Piñones, es un lugar donde se come rico en Puerto Rico. A Guabate. Ya ustedes se han dado cuenta que aquí hay ciertos fanáticos de lugares. El hombre se enojaba por las preguntas. Un día en esa conversación, esos diálogos que teníamos, esa señora hizo un comentario. No era importante en el contexto de aquella conversación. Fue un comentario así de pasadita. Ella estaba diciendo muchísimas cosas, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y en algún momento voló el comentario de que, por ejemplo, él me ha llevado a muchos lugares, pero donde yo he querido ir, son las cataratas de Niágara, nunca me ha querido llevar. Y siguió hablando de todo lo que él no hacía. Pero por alguna razón, eso de la catarata del Niágara se me pegó en el cerebro. Ahí quedó en la memoria, retratado. Lo demás no sé qué fue lo que dijo. Pero lo de la catarata de Niágara se quedó allí. Cosas que hace Dios. Pasaron los meses. El lío seguía. Ellos seguían peleando, se reconciliaban y para pelear al otro día. La única constante era eso, la pelea. Todo lo demás podía faltar, pero las peleas estaban allí siempre, fieles. Conversando con él, no en mi oficina, en otro lugar, en una conversación casual, él decidió compartirme una información que no me había dado durante las consejerías. Me dijo, pastor, yo sé que usted recuerda que mi esposa comentó que yo no la quería llevar a las cataratas de Niágara. No había ninguna razón para que yo recordara eso. Pero en el caso de él, como eso era tan importante, él había sacado de la conversación ese comentario y pensaba que yo le había prestado atención. Yo no le di detalles, pero es verdad que se me había quedado en la mente. Ajá. ¿Y por qué no la ha llevado a las cataratas de Niágara? Bueno, mire, pastor, le voy a decir algo. Yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Yo nunca he estado con otra mujer. Yo la amo con todo mi corazón. Pero no la llevo a las cataratas de Niágara. Porque yo tuve una novia. Aquella. Yo tuve una Magdalena. Con la cual yo pasé unos días en las cataratas de Niágara. Así que yo supuse que el pobre, como había pecado en las cataratas, no quería llevarla a esa tierra pecaminosa. Oh, entiendo, hermano. Y bueno, pastor, fíjese que yo le prometí a esa novia que yo nunca llevaría otra mujer a las cataratas. ¿Qué le parece a usted esta historia? De libro, ¿ah? De libro.
Yo nunca llevaré a... Así que este muchacho, este señor, había decidido honrar la memoria de la difunta novia. No basta con estar casado solo con una, hay que ser fiel. Pero lo que me parece interesantísimo en el pasaje es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te escribo esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, si las cosas no salen como yo he pensado, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, en la iglesia, hay una conducta que observar. Hay una forma en que debemos conducirnos. Así que es importante, Timoteo, que sepas cómo debes conducirte en la casa y que puedas guiar a los hermanos en cuanto a cómo conducirse. ¿Se da cuenta? En la iglesia no hago lo que me da la gana. Dígame. Sí, no hacemos lo que nos da la gana. No cantamos lo que nos da la gana. Alguna gente quiere que se cante solo lo que a ellos les gusta. ¿No es cierto? Porque a alguien se le mete en la cabeza que esto es música para adorar a Dios. Pero yo tengo que viajar. Yo tengo que ir de país en país y descubrir que en este país los hermanos piensan que se debe adorar así. Y voy a otro país y ellos piensan que no, que como se debe adorar es de esta otra forma. Y algunos piensan que este ritmo es pecado, pero va a los otros y piensan que no, esa es la forma de glorificar a Dios. Gustos, culturas y estilos no representan ni gustos, ni cultura, ni estilo del reino de los cielos. El reino de los cielos se mide de otra forma. Hay gente que llega a creer que en el cielo se habla hebreo. Y otros dicen que es el español el idioma del cielo. Hay alguna gente que ha llegado a creer que la cultura en el cielo se debe parecer a la mía y que si a mí no me gusta el cabello de cierta forma, a Dios tampoco. Hay gente que impone su criterio cultural como un criterio que la iglesia en pleno tiene que obedecer. Y si yo me convertí en el año de la quimbamba con un misionero no sé de qué país cuya mujer se peinaba con cierta cosa, ahora las hermanas santas deben lucir como Petra, la esposa del misionero que me ganó para Cristo. 40 años después, todas las hermanas llevan el moño sobre la oreja como doña Petra. Pero yo sigo viajando y llego al país ese y conozco al misionero que fundó la iglesia y él me presenta a Petra y Petra ya no lleva el moño. Entonces yo le digo: ay, hermano, pero usted enseñó allá en La Mancha. Usted enseñó que así era que se debían peinar. Ay, no, yo no enseñé eso. Ese era el estilo en aquella, pero ya yo no me hago esas cosas. Esa era la moda en aquellos días. Y entonces uno descubre que hemos impuesto criterios por modas. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no es así. Hay una forma de moverse, hay una forma de actuar, hay una forma de caminar. Ahora dicen de fluir. Fluya y haga todo lo que le dé la gana, pero deje que el Espíritu de Dios le mueva. Dé lugar a que el Espíritu de Dios haga. Y como cada vez que yo digo que no me gusta un estilo musical, Dios me manda un santo con ese estilo para torturarme. Y entonces yo quedo allí gozando. Cuando más critiqué el rock and roll, aparecieron unos muchachos rock and rolleros en Puerto Rico que se llamaban los Sunset y se convirtieron. Y ahora se llamaba Maná Peniel. Y para mí era una cosa diabólica, pero Dios los usaba y me bendecían. Y yo sentía la presencia de Dios y era algo hermoso. Y tuve que aceptar que Dios
usaba a esos muchachos con su rock and roll. No es cierto. Y entonces uno se prejuicia contra la salsa. No, la salsa. No me metan salsa a la iglesia, que eso no es música. No me metan el rap. El otro año me tocaba predicar, 3 años atrás, en Expolit. Y cuando veo el programa, antes de mí, un rapero. A mí me dio alergia. Pero ¿cómo van a poner un rapero antes de mí? Pongan una cosa así, santa, como Julio Iglesias. Una cosa así, una cosa. Cada viejo con su estilo. No van a poner eso, yo no. Pero ¿por qué tienen aquí el rapero aquí? Y entonces cantaron los baladistas y cantaron los de los folclores y cantó tanta gente. Y yo estaba sentado ahí y de repente el que venía antes de mí, antes de la palabra, aquí viene el rapero y yo estaba molesto. Nada de lo que había pasado anterior me había ministrado, ni me había impresionado, ni me había impactado. Ese muchachito comenzó a rapear y yo comencé a llorar. Era como si yo no sé si llaman canciones o rap, ¿cómo se llama esa cosa? Cada una de las letras, cada estrofa, cada línea era mensaje de Dios a mi corazón, palabra de Dios a mi vida. Y yo estaba ahí, viva el rap, aleluya. Yo adoré en tiempo de rap y toda la cosa. Me dio con el... Ahí está. Yo disfruté aquello. Yo disfruté aquella bendición. Yo puedo estar prejuiciado. Ya ustedes lo han notado. Lo que no puedo hacer es cerrarme al Señor. Cerrarme a su presencia. Cerrarme a su voluntad. Hay que amar la cultura del cielo, la cultura de Dios, que no se parece a la nuestra. Dios tiene su estilo y nosotros tenemos que seguirlo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, cuidado, Timoteo, con tus criterios personales. Hay unos criterios divinos, amén, en medio de la iglesia que es relevante. La primera cosa que dice el apóstol en este pasaje acerca de la iglesia, la forma en que la llama es la casa de Dios. ¿Cómo la llama? La casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Diga la casa de Dios. La casa de Dios. Y tal vez esa es una de las razones por las cuales la gente ha llamado a un edificio de reunión como iglesia. Allí llama a la iglesia la casa de Dios. Pero allí no está hablando de un edificio. En la Biblia, en ningún lugar se le llama iglesia a un edificio. Hay edificios que se utilizan para adorar a Dios, al que se le llamó tabernáculo, pero nunca se le llamó iglesia. Hay edificios que se utilizaron para adorar a Dios, a los que se les llamó sinagogas, pero nunca se les llamó iglesia. Hay edificios que se utilizaron para adorar, a los que se les llamó templo, pero nunca se les llamó iglesia. La iglesia del Señor no es un edificio. La iglesia del Señor es gente. Tóquese ahí el pechito, los hombros. Sí. Diga, yo soy la iglesia. Conmigo todo el mundo, yo soy la iglesia. De regreso con ustedes en tiempo de oración. ¡Qué palabra la que estamos escuchando! Mañana vamos a escuchar la segunda parte de este mensaje. Y si esta parte le bendijo, la segunda parte le va a bendecir todavía más. Dios es real. La iglesia es importante. Ser cristiano no es cosa insignificante. Dios no nos quiere con pensamientos inciertos. Dios no nos quiere en ese relativismo. Dios ha diseñado la iglesia y la ha diseñado particularmente como Él quiere.
Y como iglesia tenemos que operar, funcionar, vivir y ser lo que Dios quiere que seamos y vivamos. Si usted no ha llamado, puede hacerlo ahora. 305-228-9697. Llame ya. 305-228-9697. Padre eterno, yo me uno en oración con todos los que han estado llamando y comunicándose. Ahora mismo, Señor, gente que está atravesando por momentos difíciles, por dar testimonio de ti. Gente que está siendo perseguida. Antes hablábamos de persecución como cosa muy lejana, pero la realidad es que hay persecución moderna y hay ataque moderno contra la fe, contra la palabra, contra la iglesia, contra tu obra, contra ti, contra todo lo que se hace para gloria de tu nombre. Padre Celestial, yo te pido que tú ilumines la mente de tus hijos para que podamos responder con sabiduría al mundo, para que nuestros pensamientos y nuestros corazones se afirmen en ti, en plena convicción y solidez. Tú eres Dios, tú eres Señor, y nosotros tus hijos, nosotros tus siervos. Así queremos servirte permanentemente, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gente querida. Me despido, pero mañana estaré aquí a esta hora para continuar con este mensaje. Relevancia de la iglesia. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.